si podemos conseguir al menos responder a algunas de las cuestiones que se nos plantea, las relaciones que mantuvieron Servet con Calvino o Calvino con Servet. El famoso escritor italiano Giovanni Papini dijo en 1912, 3 años después del cuarto centenario del nacimiento de Calvino, presentando un conjunto de escritos calvinistas preparado por Piero Jayer, lo siguiente: de Calvino se conoce en Italia poco más que su nombre. Esta frase se inscribe en el marco de siglos de remoción contrarreformista y la influencia de la Ilustración, que han hecho de Calvino un casi perfecto desconocido para la cultura italiana. En términos parecidos, podríamos manifestarnos en relación con España, trazando una comparación, en donde se conoce al reformador francés de manera indirecta, por haberlo involucrado muchos autores en la muerte de Miguel Servet. Esto por un lado, y por otro también por la cuestión económica. Siempre ya saben las famosas tesis de que si Calvino es el inventor del capitalismo y demás, o sea, pues por eso que se le conoce solamente, ¿no? Acusándole además de ser el promotor de la condena de Servet. Y este año, con motivo del 5º centenario de su nacimiento, es una buena oportunidad para llenar esta laguna histórica. Si lo poco que se sabe de Calvino en nuestro país está además mediatizado por los servetistas y caricaturizado incluso por los muchos que se llaman protestantes o evangélicos, el esfuerzo de dar a conocer al gran teólogo de la Reforma deberá ser superior en aquellos que apreciamos su pensamiento y su obra. La imagen del reformador está ligada todavía a estereotipos historiográficos, tanto negativos como infundados. Sobre todo su obra es poco conocida y menos aún leída. Creo que algunos hemos repetido también esta idea. Probablemente, aparte de la institución de la religión cristiana, se conocen poco sus escritos. Incluso muchos evangélicos están llenos de prejuicios sobre Calvino, del que solamente saben mencionar la fría aridez de su pensamiento teológico, la despiadada visión de la salvación y la crítica o la cínica gestión del poder y cosas semejantes. Dice el teólogo italiano Leonardo de Chirico: sobre el plan teológico, el pensamiento de Calvino y la tradición reformada clásica han escasamente fecundado la teología protestante italiana, exponiéndola al racionalismo, el sentimentalismo, la neoortodoxia y ahora cualquier cosa. Por otro lado, es lamentable que en la serie de artículos de Manuel de León en Protestante Digital sobre Servet aparezcan frases tomadas de la leyenda negra que ensalzan hasta lo sumo al humanista aragonés, al lado de las menciones a Calvino totalmente infundadas. Nuestro propósito es acercarnos en esta mañana a ambos personajes con la máxima objetividad posible. Ellos vivieron en una época convulsa, en una época de cambios profundos, para que podamos conocer la relación personal que hubo entre ellos. Una relación ciertamente difícil y también tempestuosa. Pero vamos ahora con Miguel Servet, ya que es menos conocida tanto su persona como su obra, al menos en el campo evangélico. En algún campo católico, sobre todo de algunos de los que se llaman a sí mismos también eruditos tanto en el catolicismo como también otros que no lo son, pero que son seguidores de Miguel Servet porque lo tienen como su apóstol de la tolerancia. Vamos a mencionar algunas cosas que quizá no conocemos de él. En primer lugar, decir que Miguel Servet fue un libre pensador y médico español, que vivió en una época, al igual que Calvino, como veremos más adelante, que se caracteriza también por el pensamiento humanista. Y en esto podemos decir que ambos recibieron la misma formación, o casi igual, la misma formación humanista.
la vida de Servet, aunque no se llamaba Servet, sino se llamaba Serveto, para empezar. Porque luego se empezó a escribir como Servet, Servet, y al final ha quedado Servet y no el Serveto, que era su apellido original. Su vida es como una novela, aunque también se hizo una serie de televisión, fatal, que no hace falta ni verla, pero fatal, pero bueno, pero también porque su vida realmente es una novela de aventuras. Pero es precisamente su muerte la que le ha traído mayor fama, por haber sucedido dramáticamente en la ciudad de Ginebra, un lugar muy ligado al reformador Calvino, que los adversarios de este no dudaron en aprovechar, echándole la culpa de ser el inductor de una condena, en que además parece que con ella se dio un duro golpe a la libertad de pensamiento y a la tolerancia. Esto es lo que más achacan también, aparte de la muerte en sí, pero que estas ideas pues perecieron con ellos. Su vida y estudios. Miguel Servet nació en Villanueva de Sigena, aunque muchos podrían también, y discutiremos esto, llevarme la contraria en este punto. Villanueva de Sigena es una localidad cita en la actual comarca de Los Monegros, en la provincia de Huesca, y nació el 29 de septiembre de 1511. Es decir, que ahora dentro de 2 años tendremos otra vez una gran cantidad de artículos en la prensa, por todas partes, recordando a Servet, cuando este año seguro que no habéis visto en la prensa ninguno sobre Calvino. No sé si a una parte se ha escrito sobre esto. Su padre se llamaba Antón y era notario real y atendía todos los conflictos jurídicos del monasterio de su localidad, de Villanueva de Sigena. Su madre se llamaba Catalina Conesa y era de Barbastro, en la provincia de Huesca. Ahora, ya he anticipado las controversias que hay acerca del lugar de nacimiento de Miguel Servet. Y diréis, bueno, ¿esto es importante? ¿Tiene que ver algo? Pues sí, es importante porque veremos en un momento dado que él falsifica su propia identidad, que tiene que ver con el lugar de su nacimiento, para evitar que la Inquisición lo pille, cualquier Inquisición, porque estaba en todos los pasquines, estaba el guantes, él se busca por toda Europa, o sea que, y tiene que cambiar su identidad para que no lo quemen vivo, o sea, primero lo juzguen y luego lo quemen vivo. Aunque finalmente también no lo consiguió a pesar de eso. El lugar de su nacimiento ha estado sujeto a controversias entre los biógrafos y los servetistas. Aunque prestigiosos investigadores que han estudiado con rigor científico sus orígenes han llegado a la conclusión que nació en la localidad que hemos mencionado más arriba. Con motivo del 450 aniversario de su muerte, surgieron algunas voces marginales que insistían en su origen navarro, repitiendo lo mismo que también dieron algunos en la celebración del 4º centenario de su muerte. Los que abogan por el origen navarro, diciendo que era nativo de Tudela, se basan en 3 documentos. O sea que está documentado, eso está documentado, pero luego veremos por qué hay esa documentación. El primero de ellos es el libro de actas de la Facultad de Medicina de París, en el cual se recoge el relato del procesamiento de Servet en 1538, cuando fue acusado de practicar la astrología judiciaria, o sea, ante nosotros la adivinación, o sea, que se dedicaba a eso también. En dicho libro se hace referencia a un estudiante de medicina, Michel Villanovanus, de nación hispana, a su decir navarro, pero de progenitores hispanos, simplemente por esta frase. Luego también hay un segundo documento que es la carta de solicitud de naturalización francesa, de 1548, en la que Servet dice ser Michel de Villeneuve, nativo de Tudela, en el reino de Navarra, él mismo. Y luego está, en tercer lugar, las actas del interrogatorio durante el proceso que tuvo lugar en Viena. Yo voy a estar mencionando siempre la localidad de Viena, aunque en castellano se puede traducir Viena, pero para no confundir con la Viena de Austria, que no tiene nada que ver.
es la Viena del Delfinado, en Francia. Por eso lo conservo igual el nombre en francés, Vienne. Que allí, en estas actas, de marzo a abril de 1553, en ellas se hace constar que dice ser navarro y nacido en Tudela. Bien, todo esto, todos estos documentos que hay y estas notas que se encuentran en diferentes documentos, no debe extrañarnos, ya que tenía él que ser coherente con su solicitud de naturalización. La elección de Navarra como supuesto lugar de nacimiento también es comprensible. Hasta el año 1512, en que Navarra fue anexionada a España, su historia había estado estrechamente vinculada con Francia. Y en aquella época, los navarros todavía no eran considerados españoles por los franceses. Y con una vida tan agitada como la que tuvo Servet, era mejor para él presentarse como navarro y no como español. Curiosamente, en sus dos primeras obras, firma como Michaelem Servet, alias Reves, ad Aragoniam Hispanum. Pero después de esto, ya ninguna obra más. Las dos obras sobre la Trinidad, sí que él se presenta o se afirma así. Pero a partir de ahí, en ninguna otra obra, ya aparece con este nombre. Y claro, tenía también sus razones. Cambia el nombre porque se vio obligado a ocultar su verdadera identidad bajo el nombre falso que vinculó al lugar de su nacimiento para despistar a la Inquisición española y francesa, que habían enviado cartas de acusación para que compareciera ante el Santo Oficio, ya que estaba en busca y captura como Miguel Servet, pero no lo buscaban por Michel de Villeneuve, por Miguel Servet sí. Entonces, de esa manera pues se podía cubrir un poco pues todo su propia identidad. Cuando fue interrogado en Vienne a raíz de la denuncia formulada por Antoine Arnaiz, niega ser Miguel Servet y afirma ser Michel de Villeneuve, nacido de Tudela en el reino de Navarra. Sin embargo, en el primer y quinto interrogatorios a los que fue sometido en Ginebra, como ya no tenía que fingir porque era conocido de algunos, respondió entonces que era nativo de Villanueva, del reino de Aragón, de la diócesis hilerdiense, y de nombre se llama Miguel, y de apellido Servet, alias Revés, que la profesión de su padre era notario. Todo esto ya figura en las actas del proceso de Miguel Servet, que tuvo lugar el proceso de Ginebra. Ahora, su azarosa vida. Hemos dicho que es como una novela, y es verdad. Servet tenía dos hermanos. El mayor se llamaba Pedro, que fue el que heredó la notaría de su padre, y el otro se llamaba Juan. Juan fue sacerdote de Polemino, en la provincia de Huesca, aunque también estuvo como ayudante del obispo de Orense en un tiempo, pero luego estuvo ahí en Polemino, que en un momento dado jugó este hermano un papel importante en la vida de Miguel. Este Miguel probablemente residió como estudiante en Monte Aragón, de donde le sacó Juan de Quintana en 1525. Juan de Quintana fue el primer gran mentor que tuvo Servet, luego tuvo a otro, pero este fue el gran mentor que tuvo. Quintana era un agustino recién nombrado confesor del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Este tuvo una enorme influencia sobre el adolescente Servet, porque claro, lo tomó cuando tenía 14 años. Y juntamente con él recorrió prácticamente toda España, o sea que era una especie así como de paje, como de ayudante suyo, pero que además aprovechaba y lo iba formando también. Y fue además el que le impulsó hasta el centro de la corte, poniéndole en contacto con los aires frescos del Renacimiento y también de la Reforma. Servet participó de las inquietudes espirituales de aquel momento. Alumbrados, moriscos, judeoconversos, erasmistas, protestantes, en el marco de los nuevos ideales humanistas.
Después estuvo año y medio en Toulouse estudiando Derecho, entre los años 1528 y 1529. Allí fue donde empezó a leer la Biblia y estudiar teología por su cuenta. A finales de 1529 viaja a Italia para asistir a la coronación imperial en Bolonia. También estuvo presente en la dieta de Augsburgo, en abril de 1530, presidida por el emperador. Como sabréis, la convocatoria de la dieta fue un intento de reconciliación entre luteranos y católicos, a la que Lutero no pudo asistir por estar bajo el anatema imperial. Servet marcha luego a Basilea para buscar a Erasmo, pero no lo encuentra porque acaba de ausentarse de la ciudad. Pero se queda 10 meses con el reformador Johann Haugen, llamado Ecolampario. Luego pasa unos meses en Estrasburgo estudiando y viviendo con otros dos reformadores, Wolfgang Capito y Martín Bucero. A los 20 años publica acerca de Haguenau, Alsacia. Recordemos que en aquella época Estrasburgo no pertenecía a Francia, sino que Estrasburgo era Alemania. Ya sabéis que es una ciudad fronteriza allí en el Rin y que ha ido pasando desde una guerra a la otra, ha ido pasando de Francia a Alemania, pues en aquella época era Alemania. Pues ahí cerca de Haguenau, en Alsacia, esta es la parte francesa, ese departamento de Francia, la Alsacia, así entre nosotros, fantástico para ir de vacaciones. Sus dos primeros, allí es donde publicó sus dos primeros y violentos libritos sobre la Trinidad, lo que le enemiza con los mencionados reformadores, que a partir del momento que leyeron lo que había escrito, ya no quisieron saber nada más de él. La publicación de estas obras menores despierta las iras de la Inquisición en toda Europa. Él estaba en Alemania, también fue a Alemania, y de Alemania tuvo que salir disparado porque estaban buscándolo también para juzgarlo. Claro, en toda Europa empezaron también la Inquisición a moverse, pero especialmente la española tenía un interés por él, porque tuvo la poca delicadeza de enviarle lo que había escrito precisamente al obispo de Zaragoza. Y claro, pues entonces, cuando leyeron aquello, pues inmediatamente se pusieron en marcha. Aquí no les costaba mucho ponerse en marcha, de manera que entonces se solicitó a la Inquisición de Zaragoza que enviase a su hermano Juan a por él y que le tiente a volver. Y aquí es una frase literal que está en castellano antiguo, por lo tanto ruego a los editores que la conserven tal cual y que no intenten corregirla según la gramática actual, convidándole, así con M y D, convidándole con partidos o otras ofertas, y que cuando, con Q, y que cuando por esta vía no se pudiera reducir, que se use el rigor. Juan se encontró con Miguel, pero no lo pudo reducir con Z. Servet se había refugiado en Lyon, donde se conoció con el médico y astrólogo neoplatónico Sinforiano Champier, que fue su segundo mentor decisivo, otro que tuvo una gran influencia sobre él. Del año 1532 al 1538 reside a temporadas entre Lyon y París, estudiando y enseñando matemáticas, astrología, medicina, ganándose la vida con lecciones particulares y trabajando como corrector en una imprenta. También publicará algunos opúsculos propios que versan sobre medicina. Es entonces cuando empieza a usar el seudónimo de Michel de Villeneuve para evitar ser identificado como hereje y caer en manos de sus perseguidores. El dominico Sante Pagnini, hebraísta y discípulo de Savonarola, nombra heredero a Servet y le lega la traducción de la Biblia sobre las lenguas originales y todas las notas que Pagnini había escrito, que Servet va a publicar en el año 1542, corrigiendo a la Vulgata. Tras un breve paso por la Facultad de Medicina de Montpellier en 1540, ejerce casi 3 años en Charlier, cerca de Lyon, no muy lejos de Cluny, está la abadía de Cluny, como médico.
donde al parecer, en esta localidad de Encherlier, tuvo novia, pero no contrajo matrimonio porque él creía que era impotente. Dicen algunos historiadores que parece que le faltaba un testículo, y esta era la razón por la que él creía que no debía casarse o que no podía casarse porque era impotente. Allí tuvo también allí todo un lío pendenciero con otro colega, con otro médico, que incluso pues se pelearon y él fue herido. Más tarde, denunciado por la Facultad de Medicina de París, es procesado por sus enseñanzas sobre astrología y por haber hecho algunas predicciones basándose en la misma. Pero habiéndose retractado de sus enseñanzas, es condenado levemente y se le prohíbe ejercer como profesor y practicante de astrología, la astrología judicial, que es decir, la adivinación. Entonces marcha a Vienne del Delfinado, localidad en la cual reside desde 1541 a 1553, comportándose como un ferviente católico de misa diaria. En esta época ya hacía más de 20 años que había escrito sus 2 tratados sobre la Trinidad, o sobre antitrinitarios, mejor dicho, eran antitrinitarios. Pero sin embargo él, para guardar las apariencias, allí en Vienne, pues era un ferviente católico de misa diaria, compaginando su práctica de la medicina con el estudio, la colaboración con el municipio. Yo es que no sé, tenía, además, se enchufaba rápidamente, era un fenómeno, porque llegó a ser, llega, es un extranjero y tal, y es concejal en Vienne, llega a concejal. Y a él se le debe en gran parte al Puente Nuevo, que se llama el Puente Nuevo, bueno, ahora es muy antiguo, ¿no? Ya, pero en aquella época era el Puente Nuevo, se le debe a él como concejal. Sus escritos y la atención se dedicó a esto y a sus escritos, y también a la atención como médico del obispo Pierre Palmier, de tal manera que vive incluso en el Palacio Episcopal, desde la Navidad del año 1548. O sea que todo se le ponía de cara, ¿eh? Un fenómeno, ¿no? Fenómeno. Se naturaliza como ciudadano vienés, porque entonces no había nacionalidad francesa, ¿no? Sino que eran las diferentes ciudades-estado que había, pues, entonces se naturaliza en el año 1549. Pero fue precisamente aquí en Vienne donde es detenido por primera vez y juzgado. Mientras residía en esa ciudad, tuvo lugar un hecho que muchos historiadores tergiversan para implicar a Calvino en su detención. Los hechos ocurrieron de este modo, y aquí hay que tomar un poco de agua. Un católico que residía en Lyon, llamado Antoine Arnay, se lo he mencionado antes, le escribió a su primo Guillaume de Trie, que se había refugiado en Ginebra al haber abrazado la Reforma, y le escribe insistiéndole en que era un hereje, o sea, muy primo, pero, y le dice, tú bueno quieres, diciendo que eres un hereje, y empieza a mofarse de él, y le dice además por la falta de disciplina que según entendía había en la ciudad de Ginebra. Entonces de Trie le escribe a su familiar en estos términos: querido primo, no te quejes de nuestra falta de disciplina, pues en vuestra propia vecindad reside un hereje que blasfema de la Trinidad y acaba de escribir un libro lleno de herejías. Sin embargo, este hombre vive con todos los honores entre vosotros, en las narices del cardenal y del arzobispo, mientras que vuestras prisiones están llenas de gente inocente. Y aquí hago un paréntesis. Está diciendo esto porque se refiere a que poco tiempo antes de que el entorno sobre Servet se estrechase allí en Vienne, 5 jóvenes franceses que habían hecho sus estudios en Lausana para ser pastores de la Iglesia de Francia que estaba en camino de constituirse, fueron arrestados en Lyon y finalmente condenados todos a la pena capital. Fueron quemados vivos el 16 de mayo de 1553, 3 meses antes del arresto de Servet en Ginebra. Y entonces sigue diciéndole: este hereje es Servet, el español conocido entre vosotros por Michel de Villeneuve.
Entonces aquí veis, ya está identificándolo, ya está señalando quién es, quien practica la medicina. Para probarte lo que te digo, te envío las 4 primeras páginas de su libro. Se trata de un ejemplar impreso de la Christianisme Restitutio, que ya circulaba por Suiza, y en Ginebra se habían identificado las letras MSV como Miguel Servet de Villanueva, cosa que no se sabía en Francia. No era el original que Servet había enviado a Calvino unos años antes, sino era aquel que ya lo habían editado, que luego también veremos sobre eso algo. Cuando recibió la carta el primo de Detrie, la llevó a las autoridades inquisitoriales, las cuales no dudaron en detener a Michel de Villeneuve para interrogarle. Este juró y perjuró que nada tenía que ver con el libro ni con un tal Servet. Entonces, los inquisidores quisieron indagar en el asunto y ordenaron a Antoine Ernest que escribiera a su primo Detrie solicitándole más pruebas. Este le mandó entonces como pruebas algunas cartas manuscritas de Servet a Calvino, 30 de las cuales ya se habían publicado juntamente con la Christianisme Restitutio y por tanto eran públicas. Según confiesa Detrie, relatando su entrevista con Calvino, le costó mucho convencer al reformador de que le entregara aquellas cartas. Junto a estas acompañó el siguiente texto. No suponía que el asunto fuera tan lejos. Sin embargo, puesto que tú has descubierto lo que yo quería decirte a ti solo, quiera Dios que esto sirva para expurgar al cristianismo de tan mortal pestilencia y herejía. Pero tengo que decirte que no me ha costado poco trabajo el que Calvino me entregara las cartas originales que te adjunto. No está muy claro, porque no hay documentos que lo demuestren, que Calvino conociera el destino final de aquellas cartas y el uso que se iba a hacer de ellas. Si, como el mismo reformador manifestaría más tarde, que él no habría dado ningún paso para entregar a Servet a la Inquisición católica, hemos de pensar que no lo sabía. Estas cartas fueron una prueba evidente de que Michel de Villeneuve y Miguel Servet eran la misma persona, por lo cual fue encarcelado por segunda vez el 4 de abril de 1553, escapándose 3 días después, probablemente ayudado por amigos, incluido el arzobispo. Según cuentan, pidió ir a la letrina y aprovechó allí para marcharse, pues claro, no lo vigilaban mucho, entonces hicieron la vista gorda, se subió, hay un pequeño repechón que había, saltó la valla que era pequeña y se marchó tranquilamente. Después de ser buscado infructuosamente, fue quemado en efigie por el Tribunal de la Inquisición de Vienne el 17 de junio de 1553. Después de su huida, tenía la intención de marchar a Nápoles, pero por razones que se desconocen, en lugar de ir a Nápoles, se marchó a Ginebra. Probablemente, y es una conjetura, al tener conocimiento de que en la ciudad suiza mandaba ahora un consejo que estaba compuesto por adversarios de Calvino, que era el partido de los libertistas o libertinos, que suele en la bibliografía, que suele usar los dos términos. Lo que pasa es que, como dice Arturo Gutiérrez Marín, el hecho de usar libertinos en castellano tiene otra connotación, que es mejor pues usar el término libertistas. Y quizá pensó que con el apoyo de ellos para ser adversarios de Calvino tendría la oportunidad de desembarazarse del reformador francés, porque como veremos más adelante, habían tenido una correspondencia y además se habían visto, al menos en alguna ocasión, y entonces pues empezaron y chocaron terriblemente, ¿no? Porque entre los dos, porque fue ahí esta controversia cuando le envía, como veremos también, un texto de Calvino de la institución, y él se la devuelve corregido y diciendo todo eso está equivocado, el otro igualmente, y así, pues están entonces, claro, él, porque además también no tendré tiempo de explicarlo, pero solamente es una pincelada, en el proceso que tiene lugar luego en Ginebra, él hace todos los posibles, siendo el acusado, de involucrar a Calvino, y pide incluso al tribunal que maten a Calvino y que todos sus bienes vayan a parar a él. O sea, mientras lo están juzgando, Bueno, pues seguramente
Algunos pues piensan que es debido a esto, ¿no? Que allí tendría pues esta oportunidad. Sin embargo, aquel cambio de rumbo fue fatal para él, como veremos más adelante. Porque seguramente si hubiera ido a Nápoles, pues hubiera vivido unos pocos años más hasta que lo hubieran pillado otros, ¿no? Y al menos no estaríamos aquí pues intentando explicar eso. Ahora, lo que es interesante también es mencionar su obra literaria y su pensamiento. Servet, como hombre del Renacimiento y humanista, tenía un amplio conocimiento en muchos campos del saber, y esto queda perfectamente reflejado en las obras que escribió. Bueno, él escribió obras de teología. Voy a mencionar solamente lo más importante. El primer libro que publicó, aunque no es muy, son pequeños, prácticamente son tratados, no se les llama libros, pero son tratados. El tratado de Trintis Erroribus Libre Septum, 7 libros sobre los horrores de la Trinidad, de 1531. Esta es una obra criticada por Erasmo, Melanchthon y Ecolampadio y prohibida en Basilea y en Estrasburgo. Su mentor, Juan de Quintana, se vio afectado por el escándalo de esta publicación de su pupilo, cuando él tenía solamente Servet 20 años. Claro, iba todavía con Quintana, ¿no? Entonces, incluso pues pusieron también en entredicho a Quintana, también que tuvo que rendir cuentas a la Inquisición, aunque no le pasó nada. Además era el confesor de Carlos I, pero vamos, que lo puso en un aprieto. El año siguiente publica en Hagenau, también por el impresor Setzer, sin lugar y fecha, su segunda obra, Dialogorum de Trinitate Libri Duo, 2 libros de diálogo sobre la Trinidad, que causa idéntico escándalo que el anterior en Alemania. Luego escribe otras obras, también las tendréis ahí cuando se publique, lo veréis también. Les voy a mencionar lo más importante, saltándome todo esto, para ir avanzando en algo mucho más importante. En 1545 aparece desde las prensas de Lyon, de A. Vincent y G. Trecher, la Biblia más extensa de Servet en 7 volúmenes. La que editó, que lo había preparado primeramente Sante Panini. O sea, que la que había preparado Sante Panini, pero que la edita él. Porque como tenía relación con los editores, porque estaba allí de corrector, pues tiene oportunidad para hacerlo. Al año siguiente edita el manuscrito de París. El manuscrito de París es el borrador de su futura obra, Christianisme Restitutio, en donde menciona el descubrimiento de la circulación menor de la sangre en la sección sobre el espíritu. O sea, él llega al convencimiento de la circulación menor de la sangre, o sea, la que va desde el corazón hasta los pulmones, a través de la Biblia. Y precisamente a través, y en el capítulo que se dedica al espíritu. Recibe la obra cumbre de Calvino, recibe la Institutio, a la que hará abundantes notas marginales e interlineales para corregir a lo que a su criterio es erróneo. Y luego remitirá al reformador de Ginebra ese mismo texto por él corregido. En 1552 empieza en una imprenta clandestina propiedad de Baltasar Arnullet la impresión de la Christianisme Restitutio, junto con 30 cartas a Calvino, 60 signos del anticristo y apología contra Melanchthon. La impresión se hace en secreto, sin que los operarios supieran el contenido, destruyendo el manuscrito conforme se pasaba a las planchas. Y así se terminó el 3 de enero de 1553. Editaron 800 ejemplares y se distribuyó sin encuadernar. Lógicamente no hay firma, solo aparecen las letras MSV, que corresponden a Miguel Servet Villanueva. Pero luego también escribió obras sobre medicina. La más famosa es la Sinoporum Universia Ratio, que es la explicación universal de los jarabes. Esta parece que es una obra interesante. Hasta el día de hoy, sí. También escribió obras sobre otros temas, que menciono aquí. Ahora, lo más importante es, y porque ahí vino todo el debate y vino ahí toda la controversia con Calvino, que conviene que nos centremos ahí, es en su pensamiento teológico. No es fácil hacer una exposición de su doctrina, porque en sus escritos no la presenta de una manera suficientemente organizada. La opinión de Melanchthon es oportuna,
Dice, yo lo encuentro bastante ingenioso y hábil para disputar. Por tanto, no lo tengo de hecho por un autor serio. Ahí me parece imaginaciones confusas, y sus conceptos de las materias que trata no son bastante explícitas. Este juicio que hace Melanchthon puede ser un poco la manera como él organizó todo en la Cristianismo y Restitutio, que luego veremos lo de Restitutio y qué tiene. No solamente es para de alguna manera burlarse de Calvino lo de Institutio, para poner Restitutio, sino que también hay otras motivaciones allí de carácter personal, que veremos luego, y por qué le puso este nombre también. Ahora, sobre la Trinidad, que es lo principal. Lo veremos sobre Jesucristo también, pero sobre la Trinidad. Sus diatribas contra la Trinidad dan lugar en algún momento a trozos impagables, en que la calidad literaria es remarcable. Veamos un ejemplo literal de lo que escribió. Vuestra Trinidad es una obra de sutileza y de demencia. Nos habláis de un Dios en tres hipóstasis o tres personas. ¿Qué es de entrada este lenguaje? El Evangelio no lo conoce. Los padres antiguos, San Ignacio, San Ireneo, Tertuliano, son extraños a estas distinciones vanas. Es de la escuela de los sofistas griegos que lo habéis aprendido. De Atanasio, príncipe de los triteístas, y también de Agustín. Sin duda, las palabras Hijo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentran en las Escrituras, para designar el mismo Dios en los diversos modos de su acción del universo. Bueno, ¿qué significa esta frase? Esta frase no es otra manera que resucitar la vieja herejía llamada monelquianismo, modalismo o sabelianismo, que es los diferentes modos que Dios se ha ido revelando primero de una manera y después de otra. Primero se revela como Padre o se manifiesta como Padre, luego lo hace también como Hijo y luego como Espíritu Santo. O sea, Dios va cambiándose de ropa según convenga en cada época de la historia, ¿no? Diferentes modos, de ahí viene lo de modalismo, y sabelianismo lo dice por Sabelio. Monarquianismo, un solo Dios, ¿no? Un solo Dios, pero una sola persona también, que va cambiando, ¿no? O sea, esta es la idea que él está resucitando allí. Y dice, en lugar de ese Dios único, habéis presentado tres hipóstasis divinas. ¿Son tres esencias o tres sustancias? En los dos casos son tres dioses. Vosotros decís que son tres personas, pero la persona no se puede dividir. ¿Ella es o no es? Veamos si en Dios no hay más que una sustancia, una esencia, una persona. Entonces son tres dioses. ¿Qué cosa más absurda es el triteísmo? ¿Y qué abismo de contradicciones? Dios el Padre actúa sobre Dios el Hijo. Dios el Hijo con o sin el Padre actúa sobre el Espíritu Santo. Dios obra pues sobre sí mismo. Pero si actúa y padece, Él cambia, se mueve. ¿Cuántas absurdidades reunidas? Un primer Dios que engendra, un segundo Dios que es engendrado y no engendra, un tercer Dios que ni engendra ni es engendrado. Esto no es todo. Sobre estos tres dioses hay uno que se ha hecho hombre. Hay otros, los otros permanecen dioses. Uno que sufre, los otros se quedan impasibles. Uno que muere, los otros permanecen vivos. Extraño Dios compuesto de dioses. Dios por adición. Dios roto en pedazos. Teísmo degenerado, 1000 veces inferior al del moiseísmo y del Talmud, inferior asimismo a la teología del Corán, divinidad ridícula, que nos conduce hasta el paganismo, el cerbero de las tres cabezas de la vieja mitología. Este era el concepto de la Trinidad que tenía. Ahora, soltar esto en aquella época era como soltar una bomba y hacer oposiciones a que te quemaran vivo, que fue lo que le sucedió. Nada, no pasaría hoy, pero en aquella época esto era lo máximo que podía decir, lo peor que podía decir. Ahora sobre Jesucristo. En compensación, cuando trata de construir una teología positiva, definir, por ejemplo, la condición de Cristo, la elevación lírica difícilmente esconde los problemas de fondo. Así, algunos lectores de Servet han imaginado que él había sido arriano, negando la divinidad de Cristo. Él mismo se queja contra eso y explica
y haciendo nacer a Jesucristo, Dios ha dado un Hijo que es verdaderamente Dios, sustancialmente Dios, puesto que la divinidad es en él corporalmente. Cada uno que entienda eso comprende, sin embargo, de que el Hijo ha tenido un principio y que en él no hay preexistencia eterna. Es lo que al autor confirma, por otra parte, diciendo: no hay pues en Dios, de Hijo metafísico e invisible, una segunda persona. En una carta, Calvino saca las implicaciones de este tipo de propuesta y muestra a Servet que niega la eternidad del Verbo de Dios y está en contradicción con el prólogo del Evangelio de Juan. Pero Servet se queja todavía otra vez. Tú me imputas haber dicho que el Verbo ha tenido un principio. Ahora bien, yo enseño expresamente lo contrario. Calvino, pues, no lo había comprendido. Realmente era difícil de entender una cosa y al mismo tiempo la contraria. Ahora, sobre su vocación. Y este es un aspecto muy interesante que seguramente en muchos lugares no se sabe, esa vocación que tenía Servet, que va más allá de algunas otras cosas que podamos conocer de él. Como es bien sabido, la Trinidad es el primer y principal tema de discordia que tuvo con todos los reformadores e iglesias, no solamente con Calvino. Entonces Servet pretende restituir el cristianismo verdadero, desdichadamente, según él, desaparecido desde el siglo IV. En relación con esto tiene una tesis muy precisa. A causa del pecado original, la serpiente quiere apoderarse del hombre, pero Jesús ha puesto fin a su reino y la ha echado. Mientras tanto, llegamos al siglo IV y el establecimiento del papado como poder temporal. Desde Constantino y Silvestre, el papa contemporáneo de Constantino, Dios ha sido partido en tres. Cristo ha sido expulsado. La Iglesia está completamente arruinada. La abominación de la desolación ha invadido el reino de Cristo. Pero todo esto toca su fin, ya que el reino de la bestia tiene solo una duración de 1260 días según las Escrituras, lo que significa 1260 años. Como el edicto de Milán está fechado en el 313, si le añadimos 1260, obtendremos el año 1573. Servet comparte pues el entusiasmo milenarista de cierto número de contemporáneos suyos. En este contexto, le parece bien ser visto como alguien que tiene que cumplir la misión de restaurar el reino de Dios en la tierra. Él es el que ha sido llamado por Dios. Esa es su vocación, esa es su misión. Él tiene que restituir el cristianismo en la tierra. Ese es el gran llamado de él. Y puede ser también, a causa de su nombre, que piense que ha estado bajo la protección del arcángel Miguel. Pierre Cavard dice que estaba persuadido que el exterminador del dragón en las esferas celestiales lo había designado para dirigir el mismo combate sobre la tierra, y que la misión que le ha sido dada es la de establecer el reino de Dios y el verdadero cristianismo, en que sólo se puede retener la doctrina en su pureza primitiva. En el mismo sentido podemos constatar el hecho de que quiso que su obra Christianismi Restitutio, precisamente, que se llamara Restitutio, porque esa era su vocación, porque esa era la doctrina que él creía que iba a restituir el cristianismo, ya que él era el nuevo Mesías de la restitución, el nuevo enviado para restituir el cristianismo. Y hizo además que esta obra se empezara a imprimir un 29 de septiembre, día de San Miguel y día de su cumpleaños, para que todo cuadrara perfectamente. Ahora, sobre el purgatorio y el bautismo. Bueno, esto lo voy a saltar, sobre el purgatorio y el bautismo, porque es curioso que mantenga una idea sobre el purgatorio y el bautismo igual a la del catolicismo. Ahí, aunque digo, sobre el bautismo, no, sobre el purgatorio sí. Mantiene la misma idea que el catolicismo sobre el purgatorio. Sobre el bautismo no, sobre el bautismo lo que está diciendo que el paidobautismo es un error manifiesto.
Considera que esta falta del hecho de bautizar niños como una de las más graves cometidas por la cristiandad, y dijo que era una espantosa maquinación de Satanás. En resumen, podemos situar el pensamiento de Servet en el ámbito del humanismo de carácter independiente, un aspecto nada extraño en aquel tiempo, especialmente dotado para el debate y la controversia, influido por el platonismo. Se sumergió en el panteísmo, pretendiendo encontrar a Dios en toda materia. Como desde joven había tenido oportunidad de estudiar textos judíos y musulmanes, fue creciendo en él la idea de la posibilidad de unión de las tres grandes religiones. Pero para ello era necesario descartar la concepción cristiana, o en la concepción cristiana, sobre la preexistencia de Cristo. Como tenía propensión a los pensamientos originales, y no es extraño que expusiera doctrinas contrarias a las creencias tradicionales que se habían sostenido durante siglos, o presentándolas revestidas de un nuevo ropaje, pues entonces manifestara todo esto, y su megalomanía le llevó al pensamiento de haber recibido esta vocación especial de ser un enviado del cielo para llevar a cabo la reforma de la Iglesia de una manera mucho más radical de aquella que en aquel momento estaba en curso. Ahora, las relaciones Calvino-Servet. Comparando la vida de ambos personajes, vemos que hay algunos puntos algunos paralelos entre ellos, hay un paralelismo entre ellos. Tanto el uno como el otro eran hijos de notarios. Los dos estudiaron leyes. Calvino tuvo una formación teológica formal, mientras Servet era un autodidacta en esta materia. Ambos conocían las lenguas clásicas, dominaban el hebreo, el griego y el latín. Hemos hablado aquí de que Calvino lo dominaba perfectamente, Servet también. Su formación humanista fue también semejante. Servet estudió medicina, cosa que no hizo el reformador francés. Su interés por las escrituras es evidente en el caso de uno editándolas y en el otro exponiéndolas o difundiéndolas. Tengo que mencionar una cosa. Hemos dicho que, en este caso, de que Servet es el que se le llama el inventor, el que descubrió la circulación menor de la sangre, ¿no? El que va del corazón a los pulmones. En realidad, no sabemos bien si él de manera independiente descubrió esto en su tiempo. Lo que pasa es que ya había sido descubierta en el siglo XIII por un médico árabe. Ahora, si él, por la lectura de los textos musulmanes, allá en alguna parte había leído esto y luego lo divulgó, o bien de una manera independiente él llegó a la misma conclusión, pero en realidad no es el primero que descubrió este asunto, sino que ya había sido descubierto antes. Ahora tenemos que ver la época en que vivieron. Para situarnos en su tiempo es preciso ofrecer una descripción sucinta de la época. La Europa de la primera mitad del siglo XVI presenta un panorama de cambios continuos en la que forman parte grandes hombres. Erasmo como máximo representante del humanismo cristiano. Lutero el reformador que encendió la renovación de la Iglesia y fue el forjador de la unificación de la lengua alemana. Calvino el teólogo que mejor sistematizó la doctrina cristiana y manifestó sus dones de gran organizador, realizando grandes avances sociales y económicos en Ginebra. Son los tres ejes principales de la nueva época renacentista, aunque no son los únicos en el ámbito religioso. Servet pone una nota discordante en todo este panorama. Tenemos que ver la edad media-baja. Primero es preciso contemplar la situación de la época anterior, que estaba condicionada por un modelo que partía de la coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo, como emperador en que convivían dos poderes que eran paralelos, el imperio y el papado, prestándose legitimidad entre ellos. Sobre una base de pequeños estados feudales se fue conformando durante los siglos IX y X un tipo de organización socioeconómica y un esquema de relaciones de poder que se impondrá en toda la cristiandad en los siglos siguientes, del XI al XIII. Así la Iglesia Católica dispondrá de un poder económico, social y religioso suficientemente poderoso para imponerse a los monarcas y disfrutar del monopolio ideológico. Esta autoridad comportaba un compromiso absoluto
en los asuntos terrenales, siendo a veces un contrapoder a un estado feudal débil, y que la misma jerarquía eclesiástica participara de idénticos vicios y ejerciera los abusos propios de la nobleza dirigente. En el marco de los fenómenos estrictamente religiosos se dan también elementos de desestabilización, como el llamado cisma de Occidente, de 1378 a 1417. Se produjo en la Iglesia Católica, durante el cual hubo 2 y hasta 3 papas a la vez. A esto habría que añadir el impacto de las herejías medievales y la reacción desmedida de la Iglesia de Roma, combatiéndolas con la Inquisición e incluso exterminando a sus adherentes sin distinción, como en el caso de los cátaros o albigenses, cuando arrasaron ciudades enteras bajo el criterio que Dios ya separaría los buenos de los malos. Otra tendencia preocupante fue el distanciamiento de la masa de católicos del poder eclesiástico, la corrupción del clero y el absolutismo de la jerarquía que hacía necesaria una reforma religiosa en profundidad. Esta llegó en la reacción de Lutero a la expedición de las bulas de indulgencia para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, por lo que los señores adquirían, previo pago de un elevado importe, la licencia, una especie de franquicia, para vender el perdón de los pecados. Todas estas circunstancias estaban presentes cuando Calvino y Servet vinieron a este mundo, y ello no lo podemos pasar por alto. Eran hijos de su tiempo. Ahora, sus relaciones epistolares. Aunque no hay pruebas fehacientes, parece que Servet y Calvino se conocieron por primera vez en el año 1534, cuando ambos eran estudiantes en París. Entonces ya pudieron constatar sus discrepancias. Lo que sí se conoce es que habían concertado una cita en la capital de Francia, a la que acudió Calvino, esto un poco más tarde. Lo que pasa que Servet también lo había juzgado desde mismo París por otras cuestiones, y entonces pues tenía miedo también de ir a París. Y Calvino también estaba fuera, pero lo que hizo Calvino, a riesgo de su vida, fue presentarse, pero Servet no acudió a esta cita, ya que temía que pudieran detenerle. O sea que en esta ocasión no se vieron. Ahora, el intercambio epistolar. Miguel Servet y Juan Calvino empezaron a escribirse en el año 1546. A través de Jean Freyon, un comerciante e impresor de Lyon, Servet escribió a Calvino una carta que tenía por objeto 3 cuestiones, que estaban relacionadas con Jesús como el Hijo de Dios. Le preguntó si el hombre Jesús había sido crucificado como Hijo de Dios y cuáles eran las implicaciones de esta filiación. También le preguntó sobre la pertenencia al reino de Cristo, cómo se pertenecía y cómo se nacía de nuevo. Sobre el bautismo, si el bautismo y la cena del Señor debían ser administrados solamente en presencia de la fe, y cuál era el significado de los 2 sacramentos en vista del nuevo pacto. Calvino replicó bajo el nombre de Charles de Seville, o sea, con seudónimo, y inició ese debate, enviando también, replicó, pero luego Servet le envió, que fue el que inició el debate en realidad con esta carta, pero luego le contestó Calvino, y enviándole una copia de la sección de lo que él estaba escribiendo del cristianismo y restitutio sobre el bautismo de niños. Calvino responde mandándole una copia de una serie de páginas de la institución. O sea, como veis, ahí empieza a confiar. Mira, veis lo que he escrito yo y todo lo que escribe el otro le envía, y le replica con unas páginas también de la institutio, que se ocupan del mismo argumento. Y Servet responde devolviendo la misma página con apuntes críticos que él había hecho al margen, junto con su tratado que abarcaba 30 páginas, 30 cartas dirigidas a Calvino. El 13 de febrero de 1546, al principio de su correspondencia con Servet, Calvino escribe a Freyon diciéndole que habría querido responder a Servet, pero no pensaba que esto sería útil por la actitud asumida por él. El mismo día, en una carta a Farel que Servet había escrito, diciendo que le manda un voluminoso libro conteniendo un absurdo que yo, de acuerdo con sus arrogantes pretensiones, debía encontrar sensacional e inaudito. O sea, fue cuando le envía. Es el mismo Calvino, Servet, el que le envía a Calvino la restitutio. Y además se la envía original, no una copia de las que habían salido de imprenta. Entonces él escribe haciéndole esto a Farel, ¿no?
me ha enviado esto para que lo encuentre sensacional e inaudito. Con el permiso de Calvino, Servet lo que pretendía era ir a Ginebra para discutir con él. Pero también le escribió a Farel, Calvino, preguntándole si tenía algo que decir sobre esto. Ahora aquí deberíamos hablar, ya no voy a entrar, lo que pasa es que voy a saltar prácticamente toda esta parte, sobre el proceso y condena de Miguel Servet, que fue el otro momento en que también hubo encuentro y hubo una relación entre Calvino y Servet. Es decir, que con el motivo del 450 aniversario de la condena y muerte del médico aragonés, durante el año 2003, se hicieron en nuestro país diferentes manifestaciones reivindicativas y culturales de tan controvertido personaje. Y una parte de la intelectualidad española interesada en el tema, y también las asociaciones de librepensadores y ateos que aprovecharon la efeméride para magnificar la figura de Servet a base de declaraciones y trabajos más o menos tópicos en que se hacen eco de la leyenda negra contra el protestantismo, presentándolo a Servet como el adalid de las libertades personales y acusando a Calvino de ser el culpable de su muerte. Al mismo tiempo guardan un silencio casi sepulcral sobre su condena a muerte por la Inquisición francesa, de la que se libró, como vimos, por haberse escapado de la cárcel, porque quieren liberar de culpa al catolicismo de la época, ignorando o justificando su intervención. Entonces, a raíz de una carta que escribí a un periódico, de las múltiples cartas que escribo a los periódicos, Calvino escribía cartas a todo el mundo, yo escribo cartas a la prensa, donde denunciaba la manipulación de algunos, y esa carta no solamente pues impactó también porque hubo respuestas en la prensa, sino que alguien la hizo correr por internet, fue reproducida en una web, y empezó allí a un animado debate con variadas intervenciones a favor y en contra de la participación de Calvino en el proceso. Y entre los que debatieron con más vehemencia estaba el presidente de la Asociación de Unitarios de España, quienes tienen lógicamente a Servet como su santo patrón. Pero eso del santo patrón, además tengo que decir algo, yo no sé si los hermanos norteamericanos que están aquí conocen que en Nueva York hay una iglesia unitaria y que en un vitral está la figura de Servet, está allí la figura de Miguel Servet, que lo tiene en el vitral, como las iglesias católicas tienen los santos. Tampoco faltaron los evangélicos, como el pastor Daniel Pisoni, que defendían la no intervención directa de Calvino. Siempre a mí me había llamado la atención desde hacía ya mucho tiempo, cuando empecé a interesarme por el asunto, la mención que algunos hacían de las actas del proceso. Y me empecé a preguntar si todavía existían las actas del proceso a Miguel Servet. Y pensé que allí podría encontrarme con una de las claves para saber si realmente Calvino tuvo una participación directa y decisiva para que algunos historiadores españoles formulen contra él una acusación tan grave, sin probarlo real y objetivamente. Así que pensé que era necesario disponer de las actas y empecé a buscarlas en la bibliografía que tenía a mano y preguntando a los hermanos que conocían el tema. Después de rastrear en una editorial reformada suiza y consultar con colegas de este país, me puse en contacto con la biblioteca del Ayuntamiento y la Universidad de Ginebra, los cuales me dirigieron a la Biblioteca Estatal Ginebrina y allí encontré el preciado tesoro. Un libro que recoge las actas y demás información en torno al proceso y condena, pero que no lo tienen informatizado y no se puede bajar por internet. Con la ayuda del querido hermano Fidel Ginés, que reside en Suiza, pude recibir una fotocopia de la parte del libro que me interesaba, porque es un volumen muy gordo, de donde he obtenido la información que aporto a este trabajo. De la lectura de las actas del Consejo saqué la convicción de que los libertistas abrigaban el plan de entregar la ciudad de Ginebra a Francia. Servet contaba con la victoria de los libertistas, y por esto se dirigió a Ginebra, lo cual habría de resultarle fatídico. No debemos pasar por alto que los libertistas que gobernaban Ginebra entonces eran enemigos acérrimos de Calvino, y Servet pensó que recibiría su apoyo para destruir al reformador, al que consideraba su adversario o enemigo, por haber atacado sus desvaríos teológicos, pero la estrategia le salió mal. Entonces se presentaron los cargos contra Miguel Servet,
En la ciudad de Ginebra se podían presentar, cualquier persona podía presentar cargos contra otra. Entonces él fue de incógnito, pero lo reconocieron. Y alguien lo denunció. Y entonces fue cuando lo metieron en la cárcel. Entonces resulta que el secretario de Calvino, Nicolás de la Fontaine, fue el que presentó primeramente los cargos. Aunque fuera su secretario, debemos decir algo. Este Nicolás de la Fontaine era originario de Saint-Gervais, Francia, y estaba refugiado en Ginebra. Después de haber sido puesto por Calvino al servicio del señor de Borgoña, más tarde el reformador lo empleó como su secretario. Pero esto no significa en modo alguno que Calvino estuviera detrás de las acusaciones, porque él mismo hizo una declaración diciendo: la acción que ha sido hecha contra él, contra Servet, no ha sido dirigida por mi consejo. Bueno, pero no solamente fue Nicolás de la Fontaine el que presentó cargos, también presentó cargos el procurador general, es decir, el fiscal de Ginebra. Y entonces tenemos también la defensa de Miguel Servet. Bueno, y entonces en la defensa, pues primeramente responde a Nicolás de la Fontaine y luego responde a los cargos que le hace el procurador general. Y entonces viene también la cuestión de que llega en un momento en el juicio, debo decir aquí, anticipar algo, en este juicio Calvino estuvo presente en 2 ocasiones únicamente todos los días. En la primera se sentó y ni abrió la boca y estaba sentado en medio del público, o sea que ni abrió la boca ni nada. En la segunda formó parte del consistorio de pastores, que el tribunal convocó al consistorio de pastores para que le asesoraran si hiciera falta en algún asunto mientras estaban haciendo aquella sesión. Allí tampoco abrió la boca, o sea que no dijo ni palabra. O sea, y estas 2 veces que estuvo allí, ¿no? O sea que ni fue el que presentó los cargos ni nada de esto. Pero claro, llega el momento en que necesita también el tribunal porque sabe que en Bench lo han condenado. Y entonces quiere preguntar a la Inquisición de Vienne, pues también si es cierto por los cargos que han ido allí. Entonces, lo que hacen es que el 22 de agosto de 1553, el señorío de Ginebra se dirigió al tribunal de Vienne en estos términos de aquella época así tan ampulosos: a los nobles, sabios y respetables y magníficos señores, jueces y gentes y otras gentes del rey de la corte de Vienne, nuestros vecinos y bien queridos amigos, aunque no se pudieran ver. Pero bueno, era la retórica de la época. Y entonces le envían una carta, también empezando así: nobles, sabios, respetables y magníficos señores, nos encomendamos de todo corazón a vuestra gracia, magníficos señores, y etcétera. Entonces tenemos aquí en prisión a uno llamado Miguel Servet, del cual hemos comprendido que fue detenido y encarcelado por vosotros en vuestra ciudad de Vienne, y que él salió de la prisión sin despedirse, pero por fractura. Y por cuanto le encontramos cargo y culpa de crimen, si es que nosotros no podemos buenamente saber de él ni de otro las cosas por lo que él fue detenido, pensamos y entendemos que fue sin causa y que hay contra él indicios e informaciones por las que merece ser castigado. O sea que no fue sin causa, ¿no? Sí que hay causa. Porque él ha llegado a nuestras manos y deseamos hacer justicia conforme a nuestro deber. Nos dirigimos a vosotros para rogaros por medio de nuestro servidor, como que una justicia puede sufragar a otra en tal caso. Nos comuniquéis los indicios, informaciones y explicaciones que teníais contra él para ayudaros a seguir con la vista de su proceso. Asimismo, nos señaléis que deseáis que hagamos por vosotros en este caso lo que quisiéramos hacer o que esté en nuestro poder. A la espera, oramos a Dios que os dé dicha y prosperidad. Entonces el tribunal de Vienne responde inmediatamente, y que lo que en resumen, y aquí para no alargarme más, dice: aquí os enviamos al Viguier, que era además como el carcelero, pero era un personaje importante allí en Vienne, en la corte. Os enviamos al Viguier, porque claro, como sabéis, nosotros lo condenamos, y además lo tuvimos que quemar en efigie y tal. Entonces os enviamos a él para que nos lo restituyáis, y seamos nosotros que acabemos el trabajo que habíamos empezado. Y entonces le dice también, entonces cuando reciben esta carta el Consejo Menor de Ginebra, dice: no, ahora nos corresponde a nosotros que hemos iniciado el juicio. Lo sentimos mucho, pero no lo podemos enviar. Entonces lo que hacen el Consejo Menor de Ginebra es empezar a consultar, también escribiendo cartas, concretamente a los cantones de Zúrich, Berna, Basilea y Schaffhausen,
fue a los 4 cantones que le escriben y diciéndoles qué hay que hacer. Y todos están de acuerdo en que, de acuerdo con la aportación de la documentación que les envían, que Servet tiene que ser condenado a muerte. La última audiencia tuvo lugar el 23 de octubre de 1553, después de recibir las respuestas a la consulta formulada a los ministros y también a los consejos. Primero enviaron a los ministros y luego también a los consejos de cada una de las 4 ciudades que he mencionado. 3 días más tarde, el Consejo Menor de Ginebra decide condenar a Servet a dirigirse a Champel y ser quemado el día siguiente juntamente con sus libros. Y aquí viene quizá un punto clave en toda esta relación de Servet y Calvino. La entrevista que mantuvieron el 27 de octubre de 1553. El ministro Jacques Bernat y Servet quisieron hablar con Calvino. Fue el mismo Servet que llamó a Calvino para que lo fuera a visitar a la cárcel. Pero este no osaba ir sin que lo quisiera el consejo, siendo este requerido para dar su parecer. Finalmente fue acompañado por los consejeros Coma y Bonna, que estuvieron presentes en la entrevista, o sea, delante de testigos. Cuando Calvino le preguntó qué quería decirle, Servet respondió que solamente quería darle las gracias, o sea, ni con ironía. Entonces Calvino protestó simplemente que la verdad era que él jamás le había perseguido ni injuriado. Sobre esto le recordó dulcemente cómo él no había ahorrado esfuerzos 19 años antes para ganarle para nuestro Señor. Le dijo que viera su propia vida y que cuando entró en razón, Calvino se empleó fielmente a reconciliarlo con los buenos servidores de Dios. También cuando huyó, no había dejado de exhortarle benignamente por carta. Claro que, habiéndole tratado con toda humanidad, Servet se mostró agrio contra las admoniciones de Calvino y contra él mismo montando en cólera. Después, a pesar de que todo lo que le había dicho sobre la persona de Calvino, éste le rogó que pensase en dar gracias a Dios, contra quien había blasfemado queriendo borrar las 3 personas que son de la misma esencia, y diciendo que los que reconocen un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con distinción real, forjan un perro del infierno de 3 cabezas. Calvino le rogó que se aplicase en su estudio pidiendo perdón al Hijo de Dios, al que había blasfemado desfigurado con sus desvaríos, negando que él se vistió de nuestra carne y que es semejante a nosotros en su naturaleza humana. Por este medio le había negado como Salvador. Viendo que no aprovechaba nada con estas exhortaciones, Calvino no quiso ser más sabio que lo que fue su maestro. Y entonces, siguiendo la regla sabia de San Pablo, Calvino se retiró de un hereje que estaba condenado por propia voluntad, llevando su marca marchita en su corazón. Esta es una transcripción de lo que ocurrió allí delante de testigos y que está incluido también en las actas. Entonces tiene lugar la sentencia contra Servet y aún en la sentencia misma, como una última instancia, quiso también Calvino lograr que al menos no lo quemaran y que tuviera una muerte que no fuera tan horrible como la de morir, como la que le hicieron, que lo quemaron además con leña que fuera verde para que ardiera más tiempo y tardara más tiempo todavía. O sea, él intentó en todos momentos buscar este momento final, ¿no? También se menciona que en el momento en que le comunican a Servet que que ha sido condenado, dice que entró allí fuera de sí, entonces en realidad se puso fuera de sí. Cuando recibió la noticia de su muerte, estuvo por un intervalo de tiempo como pasmado. Dice textualmente, nunc atónito similes arere. Después lanzó unos suspiros que retumbaban en toda la sala. Seguidamente se puso a gritar como un hombre fuera de sí, sin poder contenerse, como si estuviera endemoniado. Finalmente, gritando sin dejar de golpearse el pecho, clamó en español, ¡misericordia, misericordia! Y finalmente ya digo que viene la condena que fue leída por el síndico Darlot el 27 de octubre de 1553. Ahora ya para terminar, y lamento que no puedo tratarlo todo también, que había otra cosa que quería tratar también, como eran los monumentos que le han hecho, los monumentos que se han hecho, porque ahí he descubierto alguna cosa interesante, aunque voy a dar una breve pincelada. La responsabilidad de Calvino en la muerte de Servet. Porque una de las frases que se suelen esgrimir en contra de Calvino para justificar su participación en la muerte del médico aragonés
es la frase que escribió cuando escribió una carta a Farel, que se extrae de la parte final desvinculándola del resto, donde dice: pero si él viene, en tanto que mi autoridad tenga algún valor, no permitiré que salga vivo. Con esta frase, pronunciada 7 años antes, o escrita 7 años antes en esta carta, de ahí se ha extraído y se acusa a Calvino de ser el inductor de la muerte de Servet. También se ha acusado a Calvino de estar en el origen de la denuncia a la Inquisición católico-romana francesa. Y hay una afirmación que hizo Voltaire en su obra Ensayos sobre las costumbres. Y tras él un nutrido grupo de librepensadores unitarios y servetistas y demás congéneres. Voltaire pretende que Calvino se había procurado un ejemplar de la Restitutio cuando no es verdad, se lo habían enviado, él no había buscado ninguno, lo había hecho por traición para poder denunciar así a Servet. Ya hemos visto con anterioridad que fue el heredero Jean Freidon quien envió un libro a Calvino, ya sea por propia iniciativa o por orden de Servet. Pero el reformador no envió nada de esto. Entonces la denuncia fue bien vista en Ginebra, pero los acontecimientos que la provocaron, eso es lo que dice Voltaire, son más complejos, tal como la que hemos explicado entonces, y que implicaban a Calvino, y que implican a Calvino, al menos a la vista de Voltaire, pero naturalmente esa implicación de Calvino es de una manera indirecta, porque Voltaire está engañando manifiestamente al relatar su historia. Además, tenemos que ver que Calvino no tomó ninguna iniciativa en la denuncia, y si acaso el único que se le puede achacar es una responsabilidad moral por la condena teológica de los errores de Servet. Pero igual que él, hicieron también Beza, también Melanchthon, Bucero, Farel y Bullinger. Bueno, en realidad las denuncias sobre herejías era algo también habitual y se hacía, bueno, y aún en el día de hoy también, ¿no? Quien escribe libros denunciando pues una herejía de cualquier tipo. Lo que hoy no se coge a nadie por escribir esto y meterlo en la cárcel y luego quemarlo, ¿no? Juzgarlo y quemarlo. Bueno, lo que iba a decir, bueno, yo siempre me había preguntado, no voy a pasarlo todo ya, finalmente a llegar a las conclusiones, siempre me había preguntado por qué se tardaron tantos siglos, hasta 1903, que no se hace un monumento a Miguel Servet de parte de los reformados suizos allí en la colina de Champel. Y entonces, pues, digo, pues sí que se tardaron siglos, ¿no? Y a lo mejor pensaba yo, pues nadie lo habría denunciado y habría tomado la iniciativa de hacer tal cosa. Y que entonces, pues se vieron, pues nadie lo había dicho y tal. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿por qué lo hicieron en aquel momento? Pues me preguntaba. Entonces he descubierto realmente el porqué. Resulta que en el año 1902 hubo una reunión, la Asociación Internacional de Libre Pensadores en Ginebra. Y allí un médico catalán, Pompeu Gené, pues entonces propuso que ir al Ayuntamiento de Ginebra para hacerle un monumento a Miguel Servet. Entonces lo que hicieron fue nombrar, bueno, él fue también al Ayuntamiento de Barcelona para hacer lo mismo. El Ayuntamiento de Barcelona lo mandó con cajas destempladas y no quiso saber nada. Entonces allí lo que hicieron fue, en Ginebra, en donde se celebró allí, nombraron una comisión, aquí de las comisiones, pro monumento de Servet, ¿no? Y entonces la comisión pues se dirigió al Ayuntamiento de Ginebra y entonces le propuso, pues entonces el Ayuntamiento de Ginebra le dijo que allí ni pensarlo, que ya podían irse con la historia a otra parte. Y entonces ellos, pues bueno, se quedaron así. Entonces lo que pasó es de que, claro, esto levantó la liebre. Y entonces fueron los propios, entonces se dieron cuenta de que valía la pena hacerlo. Y no sé si el Ayuntamiento pues comunicaría algo con las iglesias. Entonces surgió la iniciativa precisamente del máximo biógrafo que ha tenido Calvino, que es Dumers, que fue el que empezó a promover un monumento a Servet. Y es el monumento pues que hay en la actualidad de aquello. Hijos de Calvino y tal, entonces aquello que está toda esa frase, ¿no? Que hicieron este monumento allí que está hasta el día de hoy. Este monumento expiatorio, ¿no? Que se llama monumento expiatorio también a la memoria de Servet. Pero entonces los otros, también otros reformados, estos eran los reformados, por decir así de alguna manera, no liberales. Pero entonces los liberales, pues entonces también vieron la oportunidad y quisieron hacerle también un monumento. Y como no pudieron hacer allí porque ya estaba el otro,
Entonces lo que hicieron fue llamar a la comisión esta que habían nombrado los librepensadores. Digo, estoy hablando de reformados suizos, pero pero liberales, ¿no? Entonces fueron ir con los otros y entonces decidieron irse a 8 kilómetros, pero dentro ya de Saboya, en Francia, en Annemasse, y allí elevarle un monumento. Y este monumento que tenía las 4 caras. Y entonces fue Clotilde Koch la que lo ideó y también la que hizo el monumento, entonces que también era protestante, o sea, fueron los mismos protestantes suizos, pero los liberales, quienes hicieron este monumento, ¿no? Entonces allí es donde se dice que fue Servet, que fue muerto también por instigación de Calvino en esto. Y de ahí que viene también toda esa cosa. Pero resulta que este monumento, durante la Segunda Guerra Mundial, y con el gobierno de Vichy en Francia y el gobierno que era favorable a los alemanes, lo torpedearon y se lo cargaron. Y luego lo reconstruyeron otra vez en el año 1950 y pico, empezaron otra vez y en 1960 le hicieron una reproducción un poco más pequeña que la otra y cambian un poco las frases de las que hay allí, ¿no? Suavizan un poco y en lugar de poner por instigación de Calvino ya pone por la Inquisición de Calvino, pero no sé si es peor una cosa que la otra. Pues y ahí está todo pero claro, pero lo bueno del caso es de que luego se descubrió en Zaragoza que allí estaba el molde del primer monumento que le hicieron a Servet en Annemasse. De manera que el que hay ahora en Zaragoza, en la Facultad de Medicina y allí en el Hospital Miguel Servet, es el mismo molde auténtico que el que le hicieron en Annemasse. No, luego hay otros y tal. Estas son cuestiones que no creo que no se conocían. Bien, una vez analizada la vista y la vida y relaciones entre Calvino y Servet, así como las actas del proceso, podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, debemos hacer el esfuerzo de situarnos en la época en que aconteció el proceso y la condena tan alejada de la nuestra. Actualmente sería impensable que alguien en Occidente fuese juzgado por mantener doctrinas distintas y opuestas a la fe cristiana. Pero en el siglo XVI esto era habitual, como lo demuestra el hecho que nos ocupa. Mientras los tribunales de la Inquisición eran eclesiásticos que entregaban a las autoridades civiles a los condenados para que los ejecutaran, entonces el Tribunal de Ginebra era civil, pudiendo presentar cargos cualquier ciudadano contra el detenido, además del fiscal, que era un magistrado, tal como hemos podido ver con Servet. En segundo lugar, la pretendida participación e inducción de Calvino cabe descartarla por completo, porque solo estuvo en el juicio, como he dicho, 2 veces, y la primera ni siquiera abrió la boca. En la segunda formó parte de un grupo de pastores citados por el tribunal para actuar como especialistas, pero no para acusar a Servet. El proceso y condena fue obra de un tribunal civil que juzgó cuestiones religiosas, que con toda seguridad no debería haber hecho, pero al tener implicaciones sociales como perturbar a la sociedad, lo llevaron a cabo porque entonces creían que eran competentes para hacerlo, después de haber analizado consultas al tribunal que le había juzgado antes, el de Lens, y a los consejos e iglesias de las ciudades suizas. En tercer lugar, Servet tenía en su contra a casi toda Europa. Tuvo que salir de Alemania, escaparse de la cárcel de Viena, donde la Inquisición lo había condenado a la hoguera, y después le quemaron en efigie. No contentos con esto, al saber lo que estaba ocurriendo en Ginebra, el tribunal de Viena mandó al carcelero para que se lo entregasen y así terminar con su vida. Además sabemos que cuando la Inquisición española se enteró de que en Viena le estaban condenando a la hoguera, o lo habían condenado a la hoguera, solicitaron su extradición a España para poder quemarlo en nuestro país. Pero a pesar de tener las ganas, o de pesar de todas las ganas que tenían, no pudieron consumar esta acción. La desgracia para nosotros, para el protestantismo, fue que quienes finalmente le condenaron a la hoguera, a pesar de haber tantos que le tenían ganas, pues fueron los magistrados del Consejo Menor de Ginebra. Y en cuarto y último lugar, mientras los protestantes de la ciudad de Ginebra, conscientes del error cometido de condenar a una persona por sus ideas, erigieron un monumento expiatorio en el año 1903, en el mismo lugar donde fue quemado la plaza de Champel, los católicos españoles todavía no han hecho ningún gesto contra las víctimas de la Inquisición, muchas de ellas hermanos nuestros en la fe. Desde que tenemos democracia y el nacionalcatolicismo ha sido aparcado, bueno, espero yo que para siempre se podría haber hecho algo parecido. Es de esperar que sucesos como el relatado no se vuelvan a repetir en la historia.
hemos querido realizar o analizar este asunto partiendo de los datos objetivos, como son las actas del proceso, para no confundir lo que era una discrepancia religiosa entre los personajes del siglo XVI con un juicio que llevaron a cabo unos, pero que otros ya habían dictado sentencia.